Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordial, un abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Iniciamos hoy semana laboral y contentos, felices, alegres, agradecidos con Dios, con todos ustedes los que nos acompañan en el canal La Congregación. Hoy continuaremos con nuestro estudio, análisis, comentario del libro de Proverbios y les estoy dando la bienvenida a todos, pero a nuestro anfitrión, el pastor Gamaliel, que es nuestro conductor, pues lo estamos esperando y muy atentos. Cambio. Un gran saludo, Pastor Osvaldo, y a todos los que están en sala, que se dan tiempo para escudriñar la santa palabra de Dios. A mí me ha servido mucho, Pastor, escudriñar juntamente con usted el libro de los Proverbios. Aparte que me fascina la escritura, estoy en un proyecto de recorrer el libro de Proverbios y elaborar unas lecciones básicas para la iglesia, Pastor, donde los padres de familia van a impartir lecciones de sabiduría práctica a su propia familia. Así que es doble beneficio para mi persona, Pastor. No se vayan, hermanos, quédense con nosotros para compartir, para comentar o preguntar sobre este precioso libro. Ahí va la nota técnica, Pastor. Hablando de los libros sapiensales, ayer comenté que hay algunos de ellos donde hay grandes verdades, pero estas grandes verdades están en medio de un lodazal de superstición y de conceptos muy humanos. Quiero comentar ahora, Pastor, sobre la cultura de la India, sobre los Vedas, particularmente, solamente para hacer la comparación de estos libros llamados los Upanishad. Cuando yo era joven, en la preparatoria, hubo un maestro que me dijo: mira, te voy a prestar una antología de la sabiduría de todas las civilizaciones. Y venían ahí los grandes sabios de la India, y los Upanishad son cada uno de los más de 200 libros sagrados. Y le voy a transmitir ahorita mismo, Pastor, una pequeña porción en audio de uno de los principales Upanishads, solamente para hacer una comparación, porque ayer yo hablaba, por ejemplo, de diarrea verbal. Parece fuerte la expresión, pero juzgue usted si esto es comparable a la sabiduría de Salomón. Ahí le va. Aquello es perfecto, esto es perfecto, lo perfecto proviene de lo perfecto, tómese lo perfecto de lo perfecto y lo que resta es perfecto. Que haya paz. A ver, Pastor, aquello es perfecto, esto es perfecto, tómese lo perfecto de lo perfecto y lo que sale es perfecto. Es verborrea, Pastor. Sabemos que el mundo no es perfecto, que el hombre es pecador. Esa es filosofía, es palabrería. Solamente para poner un ejemplo, ¿no, Pastor? La sabiduría de Salomón está por encima de todos estos sabios. Cambio. Bueno, pues esa es la gran diferencia que tenemos entre una y la otra.
Lo perfecto viene de lo perfecto porque es perfecto. Ese es lo que diría con todo respeto, pero con mucho amor que le tenemos aquí, diría el mismo alma bendita, un lenguaje cantinflesco, ¿no? Que dice tantas cosas, pero finalmente no dice nada. Entonces, pastor, vayamos a lo esencial, a lo puro, a lo digno de ser escuchado, donde está todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de confianza, que es la palabra de Dios. Cambio. Amén, y dejemos a los sabios hindúes. Nos quedamos en en Proverbios estábamos en el capítulo 3, pastor, y nos quedamos en el verso, santo Dios, perdone, feliz el hombre que haya la sabiduría. En el verso 19, Jehová fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia. Por su saber se dividen las aguas abismales y las nubes destilan rocío. Bueno, ahora le leí en la versión de Jerusalén. Pastor, su comentario. Cambio. Le leo versión internacional que dice: con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron de caer. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Esta es la versión internacional. La TLA dice, versículo 19, con sabiduría y gran cuidado Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Entonces, aquí tenemos una buena enseñanza de lo poderosa que es la sabiduría. ¿Quién no va a entender que Dios es un Dios de gran conocimiento? Pero ese conocimiento no se quedó en eso, sino que lo puso en acción, y ese conocimiento en acción hace que se convierta o que se dé aquí la tierra, el cielo, las nubes, que se organice todo eso. Esa organización equivale a la sabiduría. Como veníamos recalcando por mi lado, sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, y ¿quién más que Dios aplica perfectamente el conocimiento? Cambio. Amén, pastor. Aquí está, venía recalcando la importancia de la sabiduría más que la plata, más que el oro. Y ahora dice, Jehová mismo la empleó, ¿no? Jehová mismo empleó la sabiduría, el conocimiento. Está hablando ahora de la formación del mundo, especialmente de las aguas, pastor, en el verso 19, la fundación de la tierra. Y luego dice en el verso 20, con su ciencia se partieron los abismos y destilan el rocío los cielos. Es muy curioso, pastor, que sin tener los grandes adelantos científicos, la Biblia ya afirmaba, por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y luego dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El agua, pastor, y el ciclo del agua es por lo que existe la vida aquí. Ya este es un tema de la teología natural, ¿no? Lo que dijo Pablo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y esto se lo dijo David, y Pablo lo recuerda en Romanos 1, cómo los científicos se han dado cuenta que una mente poderosísima ha calculado el planeta, la distancia que tiene al Sol, la inclinación, el ciclo del agua, etcétera, pastor. Y esto es un gran tema, ¿no? Porque para aquellos que no tienen fe, están descubriendo, o el único campo que conocen, es analizar la creación. Lo invisible de Dios se echa de ver por las cosas creadas, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Cambio. Fíjese usted, pastor Gamaliel, que hablaba con un señor amigo nuestro, hombre supremamente inteligente en cuestión de radio,
Él es un fabricante de transmisores y de equipos para emisoras. Y entonces es muy estudioso, muy leído, y compartía que los grandes científicos del mundo llegaron a descubrir que el mundo no puede existir sin que haya un hacedor. Número 1. Número 2, que me llama la atención aquí, ese comentario de, bueno, Dios siempre lo prepara a uno para decir, vea lo que está pasando. Sucede que esos científicos descubrieron que la Tierra tuvo una forma, pero luego vino a tener otra forma. Digamos que esa tierra se tuvo que ensanchar o desplazar para dar lugar a las aguas. Entonces, cuando Dios dijo que hayan mares, Él hizo que la tierra se, por decir algo, arrumara o se fuera hacia ciertos lugares, como cuando uno abre un hueco para echar allí agua. De allí entonces se dan las montañas y se dan un poco de cosas, recordando también que luego viene el diluvio, que es donde algunos científicos estaban todos perturbados y se han, casi reventado la cabeza pensando cómo es todo eso. Nosotros no, nosotros damos por hecho que Dios creó los cielos, que Dios organizó la tierra, que Dios puso en todo esto, y en lugar de la ciencia ir desacreditando la Biblia, la ciencia cada día afirma que lo que la Biblia dice es cierto. Entonces, Dios siempre tendrá la razón. ¿Y cómo sabemos eso? Leyendo la Biblia. Y la Biblia nos dice cómo es que Dios hace las cosas. Cambio. Ese tema es muy amplio, pastor. Él cuelga la tierra sobre nada, el ciclo del agua, bueno, tantas cosas, la atmósfera, la capa de ozono, el campo magnético de la Tierra. De todo esto carecen los demás planetas. Es que la ciencia de Dios se echa de ver por lo creado, ¿no? Isaías 40, le ofrezco este texto y a ver si después de su comentario pasamos al siguiente, aunque pues este sería un tema en sí mismo. Dice Isaías 40, verso 12, ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Aleluya. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de una cetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Pastor, la ciencia de Dios está presente en la creación, sin duda. La sabiduría de Dios. Cambio. No tiene discusión. Las cosas eternas, su poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tendrá disculpa. Bueno, y avancemos en Proverbios, porque usted lo ha dicho, este tema tiene tan ancho, tan alto y tan profundo como el mismo universo. Me llama la atención aquí, Pastor Gamaliel, que hay como un orden, o como, ¿qué diría? Una continuación entre los versículos 21 al 26. Vuelve nuevamente los proverbios a hablarnos de los beneficios que nos trae la sabiduría. Es decir, aquí es como un punto fuerte, dice, mire, la sabiduría es tan importante, tan poderosa, que el Señor estableció los cielos, la tierra y puso orden en todo. El versículo 21 retorna diciendo, hijo mío, usted ya lo ha enfatizado, cómo allí establece una relación padre e hijo. Conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida y te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Entonces, aquí es como si estuviera diciendo, lo que yo percibo es, bueno,
hijo mío, si vas a estar atento a la sabiduría, al buen juicio, y no pierde de vista la discreción, vas a tener eso que tanto la gente desea, que paga para poder tener, que mueve tantas cosas, que busca, y se llama la paz, la tranquilidad. Eso que todo el ser humano desea, poder dormir tranquilo, sin sobresalto, que me persiguen, que me matan, que me atracan, que me hacen y que me deshacen. Si usted se mantiene allí, en cordura, en discreción, mire lo que va a tener como resultado: cambio. Qué precioso, pastor, qué hermoso. Siempre me doy cuenta, pastor, también que siempre el Espíritu Santo apelando al corazón. Sí hay un planteamiento mental o lógico cuando le menciona la creación, y de hecho, pastor, solamente hay dos maneras o dos vías para conocer a Dios. Dice que el Señor en Romanos capítulo 1 mostró su sabiduría, echó de ver su esencia por las cosas que son creadas, lo dejó como algo inexcusable. Y esa es la lógica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí, este planeta, por qué es tan diferente? Pero a veces la persona no tiene el contacto cuando no inclina el corazón, pastor, por la soberbia, y no puede y no quiere entrar por la vía de la fe. Más adelante dice la Escritura, en ese mismo capítulo: porque el mundo no quiso conocer a Dios por la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros no podemos convencer a un ateo de que Dios es el creador, que Cristo es el Salvador, porque no tiene fe. Pero lo único que donde se atora el ateo, pastor, que no inclina su corazón, es que no puede negar la creación de un ser inteligente. Y muchos se quedan ahí, enojados con esta evidencia. Pero acá la mención de la teología natural o de lo que le rodeaba, ahora le dice: hijo mío, tú inclínate, mira, te va a ir bien, vas a tener paz. Qué terrible es estar disgustado con la divinidad, pastor, no aceptándole, creyendo que viene del mono, y no inclinando su corazón al evangelio, a la locura de la predicación. Pastor, cambio. Pues dice el necio en su corazón, eso, y dice: teniendo el corazón oscurecido, y comienzan a buscar caminos. Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por lo que nos trae allí. Cuando uno le dice a la gente: mire, Jesús dijo, mi paz les dijo, mi paz les doy, no como el mundo la da. El mundo quiere buscar su paz y su tranquilidad a su manera, pero no, Dios ha tenido su forma, tiene su camino, tiene sus principios, tiene su manera de hacer cómo podemos tener paz. No es lo mismo una persona que esté haciendo muchas cosas y nosotros, yo por lo menos puedo ir, salir, venir, entrar, y tengo esa paz que muchos que tienen dinero, andan en carros blindados, tienen que pagar guardaespaldas, tienen que poner alarmas y cosas en sus casas, no se pueden entrar a un restaurante, no se pueden sentar en el parque, no pueden estar en ningún lado, siempre están acosados como por el temor, por el miedo. Unos honestamente han hecho sus riquezas, pero los que lo han hecho de manera fraudulenta, pues peor la cosa, los persigue esa situación y nunca tendrán esa tan anhelada paz. Entonces, ¿para qué todo eso si no tiene paz? Mientras que el Señor nos dice aquí: mire, yo les voy a dar esa tranquilidad que ustedes requieren, que ustedes buscan, si ponen en práctica 1:7. El principio de la sabiduría es conocer a Dios, tenerle a Él el respeto y la reverencia, y ya. Eso es todo. Cuando usted confía en Dios, fíjese que en una ocasión, en un momento un poco... Se ha caído, pastor, donde me iba a contar una anécdota. Fíjese que en un momento, en una ocasión, y se cayó. Adelante, cambio. Y después abrimos el micrófono, parece que alguien trató de pulsar ahí. Cambio. Bueno, retomamos aquí. Hubo aquí una cosa rara. Entonces le estaba diciendo
que el hombre me estaba amenazando y dijo, vea, la diferencia entre usted y yo es la siguiente. Yo estoy listo para morir. Tengo la seguridad de la salvación. Parto para estar con Dios. Y si Dios a usted le da autoridad que me haga daño, aunque me quite la vida, es porque Dios lo ha determinado. Pero usted no tiene la seguridad y no tiene lo que usted y yo tengo. Esa es la diferencia entre usted y yo. Mire, a este hombre le entró temblor, literalmente temblor, y como que se le quebraba la voz. Es porque eso no lo tiene todo el mundo. Y yo sé que, gracias a Dios, todos los que estamos aquí conectados, sabemos lo que es esa seguridad, esa paz de haber sido sabio y haber ido al Señor Jesucristo para que su obra redentora se aplicara en nuestra vida y ahora pudiéramos tener esa comunión, confianza, protección. Entonces ya uno ve como propio el Salmo 23, el Salmo 91 y todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Eso se hace ya como una propiedad, como cuando dice, mi casa. Y uno dice, ¿usted tiene tan chiquito, tiene casa? No, la de mi papá. Pero uno habla mi casa, mi carro. ¿Usted tiene carro? No, es el de mi papá. Igual con todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Cambio. Ahí están los beneficios del Hijo mío, que guarda la ley y el consejo, vida para su alma, gracia a su cuello. En el camino andará confiadamente, su pie no tropezará, dormirá a gusto, no tendrá temor repentino. Qué precioso, pastor. Se encuentra Dios por la vía de la humildad. ¿Por qué? Porque al humilde, yo habito con el humilde. Cuando una persona, porque de todos modos no podemos razonar a Dios o analizar su maravillosa creación, los científicos siguen asustados. Bueno, no es asustados, sino abismados, asombrados, pastor, pero como el mundo no le conoció por esa vía, agradó al Señor salvar a los creyentes, y el creyente ya no es lógica, ya no es análisis, ya es fe. Parece como que habla más del corazón, del espíritu, de una relación. Pero mire los réditos, pastor. Qué precioso, ¿no? Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de ser preso. Entre los científicos hay creyentes y no creyentes. Y entre la gente normal, vamos a decir, gente sencilla, rancheros que no fueron ni a la primaria, también hay creyentes y no creyentes, porque la conexión de la fe es algo misterioso, pastor. Es algo misterioso. Bueno, y ese es el misterio de la fe, sería otro tema, ¿no? Vamos a abrir el micrófono, pastor, a ver si alguien quiere comentar o preguntar. ¿Qué le parece? Anime a los hermanos. Cambio. Bueno, mis hermanos que están ahí conectados en el canal La Congregación, los animo a todos ustedes porque su comentario, su saludo, lo que ustedes digan es importante para los demás que nos están escuchando y también para nosotros. Eso trae beneficio, que hay un cambio de voz, hay una percepción diferente, es decir, nos vamos a edificar todos. Así que los animo a romper el temor, miedo, cobardía, lo que sea por hablar, y si tiene dificultad, eso es para que usted tenga mayor fe. Insista hasta que se pueda comunicar con nosotros. Micrófono abierto para todos ustedes. Los escuchamos atentamente mientras tomamos un café bien rico, bien delicioso. Adelante. Bendiciones, saludos a todos en la tacita de café. En estos días creo que fue la hermana Claudia que estaba colocando un audio, me llamó la atención y se lo pedí y me puse a escucharlo. Me llamó mucho la atención porque el audio habla de un científico no, ¿cómo se llama esta gente que estudia un arqueólogo? Un arqueólogo había encontrado el arca de Noé y describía y mostraba, y todas las pruebas que veía daban en pie de que sí era el arca de Noé. Todo conforme a lo explicado, comparando con la Biblia, era el arca de Noé. Y que había encontrado también donde crucificaron a Jesús, y dice que no fue donde dice la iglesia católica que fue, unos huecos donde habían metido las tres cruces,
Y algo más que dice que encontró también donde estaba el arca del pacto que habían escondido y que todavía está escondida. Dice que en algún momento va a salir a la luz eso. Y dice que esa arca del pacto estaba justo debajo de donde crucificaron a Jesús, y que la Biblia registra que la tierra se abrió y probablemente esa sangre que Jesús botó, que salió a chorros, fue y cayó directamente sobre la arca del pacto cuando la tierra se abrió. Bueno, lo cierto es que él cuenta todo esto, dice que, bueno, el que hizo la investigación parece que ya murió, y a su última hora antes de morir, que las pruebas científicas han demostrado que la gente antes de morir siempre dice la verdad, siguió confirmando todo lo que dijo. Y dice que él tomó muestra de esa sangre y fue a un laboratorio y pidió le hiciera un análisis de la sangre, y explica que la sangre pues ya cuando ya así de tiempo una persona muere, la sangre muere, ya no le puedes hacer ciertos análisis, pero que esa sangre aparte de hacer los análisis normales, le pudieron hacer esos análisis que no se podían hacer, y que esa sangre, lejos de tener 44 cromosomas, tenía solamente 22 cromosomas por parte de la mujer y un cromosoma que hacía el sexo, generaba lo que era el sexo, que era masculino. La gente estaba toda asombrada, y que lo que hacía era llorar, y le pregunta el hijo, ese es su Mesías, ¿no? Algo así iba explicando. Es largo, estoy resumiendo mucho, pero para dar a ver cómo las investigaciones pueden llevar a confirmar muchas cosas, ¿no? Y ver cómo están las cosas, como se han hablado, escrito en la Biblia, cómo se pueden comprobar incluso con la arqueología. Cambio. Habría que escuchar la grabación, ¿no? Para dar una opinión sobre esa sangre literal que la analizaron. Pues bueno, pero de que la arqueología y la ciencia, los cielos cuentan la gloria de Dios y todo ello, es una verdad. Los hallazgos de los restos de Faraón y los carros de Faraón en el fondo del Mar Rojo, bueno, tantas cosas. Pastor Osvaldo, su comentario, y luego pasamos al siguiente verso. ¿Qué le parece? Cambio. Bueno, yo con respecto a lo que dijo Sergio, quedo a la expectativa, porque, bueno, vayamos, Pastor Gamaliel, avanzando un poco, porque estoy preocupado y no, pues están pasando los años y esto no voy a alcanzar a vivir para hacerle el estudio al libro de Proverbios. Estamos profundizando o comentando mucho. Hay como un paréntesis aquí donde la sabiduría no solamente se aplica a mi relación con Dios, sino también con mi prójimo. Hemos venido viendo la atención a Dios, el prestar oído, el prestar, a Dios, pero da de pronto un cambio de 180 grados. Y el versículo 27 dice: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Ahí hay una cuestión de eso de los favores. Si uno lo medita pensando por allá en mismo Proverbios y Romanos, cuando dice que si tu enemigo te pide, dele, si te pide comida o si te pide beber, pues ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, hay un interés especial de Dios nuestro Señor, y hay algo donde se tiene que mostrar el amor al prójimo, donde se tiene que romper ciertas cosas que están contrarias a nuestra naturaleza humana. Y una de esas, hay gente que por naturaleza le es fácil hacer favores, pero otros no es fácil que haga favores. Aquí estos dos versículos nos pone el dedo muy en el lugar apropiado.
si estamos con el problema en la llaga y si somos personas que hacemos favores, pues nos dice bien, eso está bien hecho. Pero sin lugar a dudas, cuando Dios dice algo es porque hay que solucionarlo o hay problema con eso. Así que tiene que ver la sabiduría con el comportamiento, conducta, actitud hacia los demás, Pastor Gamaliel. Cambio. Excelente observación, pastor. Excelente observación, porque en resumidas cuentas, toda la ley se resume en atender a estos dos personajes, amar a Dios y al prójimo, y cumplió toda la ley. Mire, aquí está, después de pasar a tener en cuenta a Dios, tenerlo en su noticia, que se incline su corazón, así como usted lo ha dicho, entra el prójimo. Pastor, se me hace fácil amar a Dios en mi concepto, pero el prójimo, batallo con el prójimo, y seguramente el prójimo batalla conmigo. Me hizo recordar que cuando yo trabajaba en una empresa muy grande, había un guardia de seguridad jefe de los demás, un hombre violento, muy violento, el típico macho mexicano, así picudo, que se burlaba de todas las filosofías, ¿no? Una vez en la noche salí yo a mi receso y empecé a hablarle del Evangelio. Me escuchó con atención, y cuando yo le dije, ama a tu prójimo como a ti mismo, abrió los ojos y dijo, hermanito, me dijo, sí, está bien dicho, pero el prójimo, hijo de tal por cual, empezó a maldecir. Dijo, el prójimo me friega, el prójimo. Entonces me hace recordar, pastor, que es imposible literalmente decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Ninguno puede amar a Dios y aborrecer al prójimo. La palabra prójimo, por supuesto, es la palabra antigua para próximo. ¿Quién es mi prójimo?, dijo aquel, para zafarse de la responsabilidad. Dijo, no sabes quién es. Mira, te voy a contar una anécdota. Un hombre lo dejaron tirado y pasó un levita, etcétera. Cuando está la necesidad delante de ti y le dices, no te puedo ayudar, algo está mal ahí, pastor. Cambio. Pastor, perdón que interrumpa, pero hay un comentario, hermano. Por ejemplo, si todos los días ese prójimo va a pedirte, tienes que darle a ese prójimo. Si ese prójimo no quiere trabajar, no quiere hacer nada, se la pasa de flojo y no quiere hacer nada para sostener a los suyos, y todos los días quiere estar a la puerta tuya pidiéndote, a ver, adelante, cambio. Muy sencillo, hermano José, saludo cordial, abrazo fraternal, y ya le estoy contando a mis amigos que voy para Mexicali y que voy para los Estados Unidos a darme una vuelta en un tractocamión en una buena distancia. Sencillo, eso no es sino leer primera carta a los tesalonicenses, y se les cita y se le dice, mira lo que dice aquí la Biblia, que el que no trabaje, que no coma. Sencillo, que no tenga a los ociosos, y espere que sigamos analizando Proverbios y verá. He allí una cosa muy importante, de pronto me salgo un poquito, Pastor Gamaliel, usted me disculpa, pero lo importante que es relacionar la Biblia en su totalidad. Ustedes saben bien que las sectas nacen porque se agarran de un versículo, muchas veces desconociendo el contexto, el inmediato, el próximo o el que es total. Para desarrollar una doctrina, lo que yo aprendí es que se debe mirar el contexto antes y después del versículo que estamos citando. Pero si no hay claridad, los capítulos que están antes y después. Pero si no hay claridad, entonces nos vamos con los libros que tienen que ver. Por ejemplo, aquí tendríamos que irnos a los libros sapiensales, como el libro de Eclesiastés, como el libro de Lamentaciones, como los Salmos, y mirar allí.
Pero si no encontramos respuesta, tenemos que ir al contexto general de la Biblia. Entonces, aquí se nos está haciendo una recomendación que tiene que ver con enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles sobre la actitud que nosotros tenemos hacia el prójimo. Pero nunca, yo no encuentro una sola parte que la Biblia nos enseñe a tolerar la vagancia, la pereza, el vicio, nada de eso. Aparentemente, cuando uno dice, al que te pida, dale. Si uno se queda allí en ese versículo sin analizar en un contexto, anda dándole a todo el que le pida. Y no, por ejemplo, algo que estoy haciendo es, no le estoy dando a esa gente que se pone en los semáforos a hacerse en los cojos o a hacerse los que están por allí, porque es amarrarlos a estar allí. Yo le digo, no. Cuando ellos me piden, no, porque usted debe salir de aquí. Pero hay gente que de verdad lo necesita. Entonces aquí estamos hablando de esa persona. Por ejemplo, hermano José Servín. Lo llama el pastor Gamaliel y le dice, a ver, hermano José, necesito un favor bien especial, ya que usted está allá en su ciudad, Estados Unidos, y yo estoy aquí, una encomienda, un papel o algo así. Entonces usted tiene la posibilidad, pero dice, no, yo no lo quiero hacer. A eso se refiere, a la persona que no que lo merezca, sino que debe de hacérsele. Y oía un ejemplo esta mañana también en una predicación de la lucha que tienen los mexicanos a llegar a los Estados Unidos, ¿no? Cuando necesitan ayuda de sus coterráneos, de otras personas, a eso se refiere, pero no al vago, no al vagabundo, no al sinvergüenza y perezoso. Cambio. Vamos a la segunda parte del video.